¿Qué tal? Con el gusto de siempre le saludamos en su programa Voz Es. Hoy vamos a hablar sobre los adultos mayores. Mi nombre es Guillermo Correa y le invito a que se quede con nosotros porque como siempre le tenemos pues a través de los comentarios y propuestas que nos hacen un tema de bastante interés. Vamos a platicar de la asesoría jurídica que los adultos mayores pueden recibir a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Morelos. Y es por eso que aquí en el estudio nos acompaña este día el licenciado Héctor Francisco Monsalvo Ayala. Él es asesor jurídico precisamente de este Instituto Federal de Defensoría Pública. Licenciado, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias por aceptar venir a platicar con nosotros. No, al contrario, gracias por la oportunidad que nos da su programa para informar en las actividades y el servicio que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública. Y más cuando nos referimos a este importante sector de la población, que son los adultos mayores, que en muchas ocasiones precisamente hay la necesidad de apoyarlos, de respaldarlos, y en pocas ocasiones, más bien en muchas ocasiones, desconocen qué instancias los pueden ayudar. Primero, pero para conocer un poco más sobre este Instituto Federal de Defensoría Pública, ¿cuáles son sus funciones? Sí, mire, el Instituto Federal de Defensoría Pública es un organismo auxiliar del Poder Judicial de la Federación. Nosotros trabajamos con el Consejo de la Judicatura Federal y nuestro servicio en especial es, dentro de un Estado de Derecho, brindar la asesoría y la representación, así como la orientación para todas las personas que solicitan el servicio. En especial, nosotros nos dedicamos a la materia federal, derivado de cuestiones civiles, fiscales, administrativas o derivadas de causas penales federales. En el transcurso iré explicando qué es esta situación. Bueno, nosotros también tenemos el servicio que es de asesoría, es que cuando es de nuestra competencia no podemos llevar en ese momento algún procedimiento. Y la orientación es cualquier persona con cualquier problema legal se acerca a las instalaciones del instituto y nos pregunta, oiga, ¿sabe que tengo este problema de esta naturaleza? Y entonces nosotros le informamos qué es lo que debe de hacer. Por ejemplo, un despido injustificado. Sí. Se acerca un trabajador y llega y ¿sabe qué? Tengo este problema, me despidieron, entonces nosotros le explicamos como asesores la manera en que debe de demandar, a dónde debe de acudir y lo canalizamos, en este caso, a la institución que de manera gratuita le brinde el servicio para presentar su demanda o en su caso lo ayude a hacer una conciliación con el patrón. Pudiera ser la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores en el estado de Morelos o puede ser la Profedet, la Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores. Sí. Para el caso, si es un trabajador burócrata, lo canalizaríamos a la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores del Estado y dependiendo si es un trabajador burócrata federal o estatal, sí, o si también presenta otro tipo de situaciones que nos plantee en ese momento. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero puede ser de un divorcio, puede ser de que alguna persona presentó una carpeta de investigación, analizamos, le explicamos cuál es el delito que posiblemente el Ministerio Público vaya a determinar y en su caso lo asesoramos para que presente unos testigos o documentos o en las diversas situaciones que se acercan las personas, nosotros brindamos el servicio en ese caso de orientación. Sin embargo, tenemos la representación, aquí ya es específico, sí, en que nosotros litigamos el asunto. Entonces elaboramos la demanda y es en específico pues, contra cualquier Secretaría de Estado federal o en su caso algún asunto de un organismo público descentralizado del gobierno federal. Y en el caso específico de los adultos mayores, ya en el entendido que hablamos un poco de las funciones y los servicios que presta este Instituto Federal de la Defensoría Pública, ¿cuál es el servicio para estas personas? Porque seguramente no son, ya lo comentábamos poco, los casos que se llegan a presentar, a registrar de problemáticas diversas. Sí, nosotros atendemos a todo el público, sí, pero en específico para un adulto mayor se puede acercar por diferentes tipos de problemas. Un problema puede ser de índole que esté viviendo cerca de una barranca y le iniciaron un procedimiento. Sí. Pero pues puede tener 20, 30, 40 o ser una persona adulta.
Sin embargo, en específico, y como usted lo comenta en relación a las personas mayores, se acercan en relación a sus pensiones. Resulta que cuando uno es joven, digo yo ya no, pero cuando No nos pongamos a debatir eso, si no, vamos a otro programa. Cuando uno es joven no se preocupa en estar bien revisando su número de seguridad social o si lo dan de alta en el seguro o en el ISSSTE o en nada. Simplemente a veces uno trabaja y no le importan ese tipo de situaciones de seguridad social. Resulta que al transcurso del tiempo y ya cuando uno es adulto, uno ya se quiere pensionar. Sí. Cuando va llegando, sobre todo a los 60 años de edad, pues uno ya tiene ganas de retirarse y de acuerdo a la seguridad social que brinda la protección de las leyes en el Estado mexicano, uno tiene el deseo de pensionarse, pero resulta que nunca hizo caso a su alta del IMSS o que nunca hizo caso a cuántas semanas tiene o años cotizados en el IMSS o en el ISSSTE. Sí. Que son los principales institutos, aunque hay otras. También otros, ¿no? se encuentra el ISFAM, se encuentra el ISEMIN y en algunos estados de la República los trabajadores petroleros tienen otro tipo de situación y diversos tipos, ¿no? Pero normalmente las principales y que son muy parecidas las leyes, sus disposiciones, un poco de diferencia en los trabajadores, vamos a llamarlos que están protegidos por el Instituto de las Fuerzas Armadas, Sí. pero en el IMSS y en el ISSSTE hay ciertas semejanzas. Entonces, resulta que uno debe de estar al pendiente en cuántas semanas tiene cotizadas en el IMSS. Y para eso deben de pedir en las oficinas administrativas del IMSS lo que se llama una certificación de semanas cotizadas. Sí. Ahí les indican cuántas semanas tienen cotizadas y dependiendo del año en que se inscribieron al Instituto Mexicano del Seguro Social es como se van a pensionar a partir de los 60 años. Hay diversos tipos de pensiones que son de orfandad, de viudez, en fin. Así Pero es. ahorita, tratando el asunto de lo de las personas mayores, si se inscribió antes del 97, tiene que tener 500 semanas cotizadas. A partir de la creación de la nueva ley, perdón, de 1973, son 500 semanas cotizadas. En el 97 cambió la ley y ahora se necesitan 1,250. Normalmente tienen esas 500 o tienen esas 1,250, pero resulta un fenómeno que ya no tienen lo que se llama la conservación de derechos. ¿Qué significa esto? Que ya tienen los 60 años de edad, pero dejaron de cotizar hace 6, 10 años. Ya. Y aunque tienen las semanas cotizadas, cuando la propia ley prevé que deben de tenerlas vigentes. Entonces normalmente les solicitan que coticen nuevamente 52 semanas. Y de ahí comienzan ya una serie de observaciones y problemáticas que, si me lo permite, licenciado, después de los mensajes abundamos un poco más, ya que entramos en materia precisamente de las pensiones, que es algo que los adultos mayores se enfrentan precisamente por falta de información o desconocimiento, y es por eso que le invitamos que después de estos mensajes nos acompañe y por supuesto pueda participar con nosotros. La línea telefónica de producción 243-6200, extensión 184 y 158. Esto es Voz es Adultos Mayores. Estamos platicando sobre las pensiones con autoridades, representantes del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bien, estamos de regreso con ustedes aquí en Voz es Adultos Mayores. Hoy estamos platicando con el asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Morelos, Héctor Francisco Monsalvo, quien pues nos comparte toda esta orientación que reciben adultos mayores que se acercan en caso específico de las pensiones, todo lo que esto engloba, el poderlos tener pues, actualizados, pero sobre todo cuando comienzan los problemas ante la desatención que pues nosotros llegamos a tener. Licenciado, ya platicábamos antes de mandar a mensajes, precisamente cómo es que debemos tener actualizado todo lo que es la cotización para llegar a la pensión precisamente ante las instancias correspondientes. Ya nos platicaba que son una base como que de 500
y estas se empiezan a modificar conforme pasa el tiempo. Retomamos, por favor, el tema. Sí, con todo gusto. Mire, normalmente en las personas, los asuntos que nos ha tocado tratar, es curioso, pero por eso le comentaba que cuando se es joven no se preocupa en relación a cuál es su seguridad social, si es del ISSSTE, del IMSS en el caso específico. Sí. Y por tanto no les importa conservar lo que se denomina en caso del IMSS, lo que se llama la hoja rosa. Y a veces resulta que se cambian de empresas y desde ahí empieza el conflicto, porque el número de seguridad social es único, pero se cambian a otra empresa y les dan otro número, medianamente modificado o totalmente modificado, o también resulta que hay homonimias en los nombres y empiezan a cotizar para otra persona y desde ahí se empiezan a hacer los problemas. Como estas personas ni siquiera se preocupan por irse a darse de alta a su clínica, porque acuden a un servicio médico particular y no acuden a un servicio que brinda este tipo de institutos, lógicamente no hay ningún antecedente. Cuando piden lo que se llama el certificado de semanas cotizadas, ellos dicen, yo he trabajado 30 años, pero aparece que nada más tienen 2 años cotizados o 3, entonces desde ahí empieza el problema. Y luego les piden, bueno, está bien, tú has trabajado 30 años, compruébamelo, pero no tienen ningún documento. He tenido asuntos donde este señor trabajó en empresas muy importantes en el estado de Morelos, pero hace muchos años y no tenía nada. Cuando va a su empresa y les dice, oiga, yo trabajé aquí, fui buen empleado y todo, dicen, pues sí, pero eso fue hace más de 10 años, ya no tenemos ningún antecedente tuyo. ¿Tú qué tienes? No, pues es que si hasta mi esposa se alivió en un hospital del IMSS. Pero eso no sirve para acreditar las semanas cotizadas, o sea, puede ser referencia. Y el IMSS tiene que buscar en sus archivos cuántas semanas tiene el señor para poderle dar una pensión. Ahora bien, acredita las semanas necesarias para ser pensionado, pero aparece otro tipo de problema, que no están vigentes sus derechos y ya dejó de trabajar hace algunos años. Entonces, de acuerdo a la ley, le piden cotizar 52 semanas más, o sea, para tener vigentes sus derechos, pero tampoco le dan empleo ya. Por la misma edad. Por la misma edad. Físicas, ¿no? Y eso es lo que ha resultado en el problema de que una persona adulta ya no le dan empleo, ¿no? Así esté sumamente capacitado, tenga mucha experiencia en el ramo del cual se desarrolle, pero muchas veces es curioso, las empresas piden mucha experiencia, estudios y infinidad de cosas, pero a una edad muy baja. Entonces las personas que reúnen estas características no tienen esa edad. Y de ahí vienen los problemas. Cuando el IMSS emite una determinación, nosotros podemos acompañarlos en lo que se llama un recurso de inconformidad. Es cuando ya acuden al Instituto Federal de Defensa Pública y ustedes conocen ya bien del caso, ya sea del IMSS o del ISSSTE o de otra institución, ¿no? Exactamente. Y ya le comienzan desde el inicio a escarbar, porque ustedes necesitan conocer bien el origen, ¿no? Sí, y la situación es de que nosotros, para ayudarlos, necesitamos tener pruebas, en el sentido de cuántas semanas realmente cotizó. Y entonces ahí le pedimos que saque de su baúl las altas y bajas que tuvo a través de su vida laboral para nosotros demostrarle al IMSS que el trabajador cumplió con las semanas y tiene ese derecho. Y en caso que no estén los documentos, se tiene que hacer una búsqueda. Hay trámites administrativos dentro del propio IMSS donde les pueden pedir o acudir a sus empresas. Hay algunos que tienen suerte y consiguen antecedentes, hay algunos que no. El ISSSTE tiene un poquito más amplio de derechos en el sentido específico de los años de servicio y existe un poco más de control porque ahí las instituciones son las que van elaborando las hojas de servicio. En este caso, aunque el patrón en el IMSS conserva un banco de datos, es el trabajador quien tiene la responsabilidad de guardar sus altas y bajas. Entonces, y también tener el cuidado de ir a verificar que sea su nombre, porque resulta que hay personas que estuvieron cotizando y se las estuvieron acumulando a otra diversa persona. Es que son millones de... Y es a lo que iba, porque si bien esto está enfocado para orientar a los adultos mayores,
asesorarlos. Bueno, quienes estamos todavía a unos años de estar en esta etapa de la vida, es momento de prevenirnos y actualizar precisamente toda esta serie de documentos, de registros, para que en caso de llegar a un escenario como estos, de enfrentar un problema, pues tengamos todo en regla, ¿no? Creo que vale la pena el destacar. Muchas veces ocurre a través de mi vida laboral que he tenido compañeros que lamentablemente han fallecido, y resulta que vienen este tipo de problemas, no tienen debidamente señalados quién son sus beneficiarios, a veces no, ya tienen otra pareja y no se divorcian, Sí. Infinidad de situaciones, no regularizan bien las situaciones de sus hijos, a veces es conveniente hacer un testamento, a veces se escucha muy duro, ¿no? Porque uno cuando dice, pues va uno a hacer un testamento, pues es que ya está en una edad ya terminal, y no es cierto, ¿no? Simplemente las cuestiones de seguro, todo este tipo de situaciones van apareciendo, que a veces son trámites que uno deja Sí. de segunda, y lo único que deja a los familiares son problemas, porque no hay una certificación de quién son sus beneficiarios, ni siquiera de qué propiedades tiene o de en dónde tiene su cuenta de banco. Entre muchas otras cosas. Entre muchas otras cosas. Bueno, estamos platicando con el licenciado Héctor Francisco Monsalvo. Él es asesor del Instituto Federal de Defensoría Pública, aquí en Voz es Adultos Mayores, para que usted también tome en cuenta todo esto que nos está compartiendo, sobre todo cuando es lo referente a las pensiones, cómo evitar estos problemas y si ya los tiene, pues de qué forma ellos le pueden ayudar. Vamos a mensajes y regresamos. Estamos de regreso aquí en Voz es Adultos Mayores. Hoy estamos platicando con el licenciado Héctor Francisco Monsalvo, asesor del Instituto Federal de Defensoría Pública, sobre pues, de qué manera prevenir problemas en el caso de pensiones para los adultos mayores. Ya en esta recta final, licenciado, si bien ya conocimos un panorama general de los casos que se pudieran enfrentar, primero insistir, ¿dónde se encuentra el Instituto Federal de Defensoría Pública? ¿Cómo podemos acercarnos con ustedes? Sí. Nosotros nos encontramos en Boulevard del Lago número 103, Colonia Villas Deportivas, en el edificio B, planta baja. Esto es frente a Plaza Galerías. En la parte de atrás de Plaza Galerías está un edificio que dice Poder Judicial de la Federación, junto a un edificio de cristal muy alto. Sí. Nosotros estamos en el edificio B, planta baja. Lo único que tiene que hacer es acudir, o sea, en la entrada pregunta dónde está asesoría jurídica y se dirigen a nuestras oficinas. En el estado de Morelos existen 2 asesores que tratan las materias civil, fiscal, administrativa y derivada de causas penales federales. Sin embargo, también quiero aprovechar y comentar que en todos los ministerios públicos de la Federación, o en su caso en los juzgados de distrito y tribunales colegiados, existen defensores públicos federales que también pertenecen a este instituto. Entonces, si se inicia una averiguación previa y los citan o son detenidos y los trasladan a un ministerio público de la Federación, de inmediato pidan la asistencia de un defensor público federal o el abogado de su confianza, ¿no? Pero la diferencia es que aquí son expertos abogados en materia penal federal y además no les cobran. Es gratuito. Servicio gratuito. ¿Teléfonos de ahí? 312-5488 y 1-80-85-95. Los servicios para este tipo de asesorías ¿son de lunes a viernes? De lunes a viernes nosotros estamos en nuestras oficinas de 9 a 3 y de 4 a 6, la asesoría. En el caso de los juzgados de distrito, ahí el trabajo es de 1 a 3 de la tarde, de 9 a 3 de la tarde, y ahí le pueden solicitar la asistencia de un defensor público federal. De hecho, si ya se inicia una causa, un expediente penal, el mismo juez y secretario le informa que tiene el derecho a un defensor público gratuito. Y esto ya es en casos extremos, ¿no? Ya es otra situación. Pero bueno, retomando el tema de las pensiones, si ya bien nos dio un amplio panorama de qué es lo que podemos hacer para evitar los problemas, pero cuando ya los tenemos enfrente, licenciado, ¿qué tiempo se lleva más o menos el atender un caso? ¿Depende de la situación? Bueno, de entrada, cuando se llega una persona que ya presentó o que le están emitiendo una resolución por parte de una institución,
Normalmente los recursos, como el recurso de inconformidad, tienen 15 días para presentarse. Dependiendo si nos los llevan al 10º día hábil, pues tenemos ya 5 días nosotros para actuar. Sí. Derivado de esa situación, se presenta ante la autoridad responsable, que en este caso es el Consejo Consultivo o el IMSS, y tardan en resolver aproximadamente la propia ley del recurso de inconformidad o las leyes del IMSS señalan tiempos para su resolución, que a veces señalan aproximadamente un mes. Si en ese tiempo no se resuelve, nosotros tenemos, o sea, estamos en comunicación con el representado, y si no se resuelve, nosotros podemos presentar lo que se llama un amparo indirecto en términos del artículo 17 constitucional, en el sentido que la justicia debe de ser pronta y expedita, y si las instituciones no cumplen en el tiempo en que deben de emitir la resolución, el ciudadano tiene el derecho, por la violación a ese derecho, presentar un amparo. Entonces se presenta el amparo y de inmediato viene la resolución. Siempre normalmente hay que hacer un tiempo de espera prudente porque las cargas de trabajo en estas instituciones son igual que nosotros tenemos. Y me imagino que en el asunto de pensiones también no son pocos, ¿no? No, sí, o sea, llegan varias personas solicitando este tipo de servicios. Y después de esto, pues ya se resuelve, después de este amparo se resuelve. No necesariamente hay que presentar el amparo, sino esperar a que el instituto correspondiente resuelva y de ahí determinar si sí se modificó y le dan acceso a la pensión, si sí o si confirman la resolución en la cual se la niegan, y hay todo un argumento en el sentido que le dicen, ¿sabe qué? Le faltó este tipo de requisito. Entonces nosotros en la resolución primera que combatimos, analizamos el hecho de justificar que la negativa está mal planteada con las pruebas que tenemos y que aportamos. ¿Y las probabilidades de que salga a favor el asunto con su intervención? Sí, mucho depende del ciudadano, porque nosotros lo que hacemos es el trámite. O sea, hacemos los argumentos jurídicos, pero ellos nos tienen que aportar las pruebas en las cuales me digan si tengo este derecho, claro, en compañía de nosotros explicándole qué es lo que debemos de hacer. Es un equipo el que se tiene que conformar, es un equipo, ¿no? que se forma en el sentido de en el bienestar y conseguir el objetivo que es lograr una pensión. Y muchas ocasiones también ajustes a esa pensión, porque hay pensiones que no están debidamente calculadas. Sí, sin duda. Y ese es otro tipo de situación, pero ahí ya viene derivado de pues, las cotizaciones, de cuál fue su último trabajo, porque resulta que a veces, un ejemplo, hay personas que toda su vida tuvieron un tipo de trabajo gerencial y tuvieron altos ingresos, pero ya se consiguen un empleo al final de su vida para cumplir con estas 52 semanas y les pagan el salario mínimo. Entonces, ese último año de cotización se hace una media con las últimas 250 semanas y de ahí sale la pensión. Entonces baja. Sí, sin duda. O sea, bueno, de todo esto, ¿nos repite por favor los teléfonos? Sí. Y para que la gente pueda, pues en cada caso particular, recurrir a ustedes y que los puedan ayudar. Sí, mire, el teléfono directo al área de asesoría jurídica, que es a la oficina donde yo pertenezco, es 312-5488. Sí. O sea, es 01777, sí. Aquí en Cuernavaca, Morelos, 312-5488. 101-8595 es el teléfono de la delegación. Y nos repite por favor la dirección. Boulevard del Lago número 103, Colonias Villas Deportivas, en el edificio B, planta baja, atrás de Plaza Galerías. Bueno, y ahí está el Instituto Federal de Defensoría Pública aquí en Cuernavaca. Licenciado, muchas gracias. No, a sus órdenes. Por acompañarnos y seguramente estaremos platicando con usted de otros asuntos. Lo que usted guste. Porque hay mucho de dónde abordar y tratar, sobre todo a partir de los cuestionamientos que nos hace nuestro auditorio. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por estar en esta sintonía. Le invito a que continúe con nosotros y se mantenga en contacto a través también de las redes sociales, en Twitter @voz_es y en Facebook en el perfil de Voz Es. Y de verdad, pues ahí estamos además retomando algunos de los otros programas, los puede conocer en YouTube. Soy Guillermo Correa, gracias y hasta la próxima.